Hola estudiantes, padre de familia, reciban un saludo de la institución Basili y nos reencontramos estudiantes en este segundo bimestre, la primera clase del segundo bimestre. El día de hoy entramos a la clase del curso de álgebra en las clases del cuarto grado de primaria. Muy bien, el capítulo del día de hoy recibe el nombre de términos semejantes. Y entramos ya al tema número 9. Bien, estudiantes, para poder conocer nosotros qué es un término semejante o cuando se dice que dos o más términos son semejantes, vamos a ver algunos ejemplos para poder identificarlos. Necesitamos primero hacer eso, identificar cuando dos términos o más son semejantes. Veamos aquí. Tenemos en el ejemplo 5x al cuadrado y menos 4x al cuadrado. ¿Cuándo se dice que dos términos son semejantes? Cuando tienen la misma parte literal. Recordemos, ¿qué es la parte literal? La parte de las letras o las variables. En este caso, x al cuadrado. Ellos serían las partes literales. Si ambas son iguales, entonces diremos que ambos términos sí son términos semejantes. Veamos otro ejemplo. Tengo ahora menos 3x al cuadrado y 7y por x al cuadrado. Ambos términos, ¿cuáles serán sus partes literales? Las letras. Ahí está. Esa es la parte literal. A ver, la parte literal aquí es x al cuadrado por y. Tengo que ver si estas cantidades también aparecen en el otro término. Y por x al cuadrado. Si te das cuenta, el orden de estos factores simplemente presenta una variación en comparación al anterior término. X al cuadrado por y aquí también aparece x al cuadrado por y, pero solamente que están en un orden distinto. Pero sí tienen la misma parte literal. Por lo tanto, diremos que también son términos semejantes. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí tres términos en este caso. ¿Cuáles serán la parte literal? Esas son las partes literales. Veamos si son términos semejantes. Para eso tendrían que ser las partes literales iguales. A al cubo por b a la cuarta. A al cubo por b a la cuarta. Hasta ahí, ellos dos son términos semejantes. Veamos si el tercero también lo es. Pero recuerda, en el ejemplo anterior ya te habías percatado de esa estrategia para confundirte, pero que no te lograste confundir porque te diste cuenta que solamente tenía una alteración el orden de los factores. Aquí está sucediendo lo mismo, porque b a la cuarta y a al cubo en la parte literal y aquí también aparece b a la cuarta y a al cubo. Solamente que están en un orden distinto los factores, pero ellos también son términos semejantes. Por último, veamos este ejemplo. Aquí tenemos menos 4x a la 6 por y a la 8 y menos 4 por x a la 8 por y a la 6. La parte literal, aquí está. Veamos quién es la parte literal. X a la 6 y aquí está x a la 8. Aquí está y a la 8 y aquí está y a la 6. Nos damos cuenta que aquí no es la misma parte literal, porque el exponente de x aquí es 6 y el exponente de x aquí es 8. Y lo mismo sucede con el exponente de y. Como ellos son distintos, entonces no son términos semejantes. Profesor, pero aquí sí el menos 4 es igual. Pero recuerda que para que puedas identificar términos semejantes, lo que tienes que ver que sean iguales es la parte literal y no los coeficientes. El coeficiente puede tomar cualquier valor. Lo importante para decir que son términos semejantes es que sean iguales las partes literales. Veamos los siguientes problemas. Te dice, completa la parte literal para que sean TS, o sea, términos semejantes. Tengo aquí 13x a la octava por y a la quinta. La parte literal, ¿quién será?
x a la octava por y a la quinta. Si yo quiero que ellos sean términos semejantes, entonces deben tener esa misma parte literal. Por lo tanto, el siguiente término semejante será menos 25 por x a la octava por y a la quinta. Él también es un término semejante. Y el otro término semejante será 30 con la misma parte literal. X a la octava por y a la 5. Y él también quiero que sea término semejante, pero voy a hacer ya una pequeña variación. Recordando los ejemplos anteriores, y a la 5 por x a la octava. He alterado el orden de los factores, pero sigue siendo la misma parte literal. A x tiene como exponente 8 y y tiene como exponente 5. Y eso mismo sucede en todos los ejemplos. Muy bien, vamos con el siguiente problema. 6. Te dice, construye tres términos semejantes a 3 cuartos por a al cuadrado por b. Solución. Vamos a construir. Primer término semejante. A ver, en realidad no me importa el coeficiente o puede asumir cualquier valor que tú consideres. Cualquier número que tú consideres puedes considerar como coeficiente. Pero lo importante es que la parte literal sea a al cuadrado por b. Eso es lo más importante que debe tener tu término semejante. A al cuadrado por b. Entonces, ¿qué voy a utilizar cualquier coeficiente? Por ejemplo, 4 por a al cuadrado por b. Son términos semejantes porque tienen la misma parte literal. Veamos ahora un segundo término semejante. Recuerda, lo importante es que tenga la misma parte literal, o sea, al cuadrado por b. Ahí está, menos 7 al cuadrado por b. Y por último, mi tercer término semejante, porque es lo que me está pidiendo, construye tres términos semejantes a él, será 2 tercios b por a al cuadrado. Mira, alteré el orden de los factores, pero sigue siendo la misma parte literal. Aquí la letra a tiene el exponente 2 y aquí la letra a tiene el exponente 2. Digo letra a y también pues se reconoce con el nombre de variable. La variable b y también está la variable b. Entonces construí ya mis tres términos semejantes. Pasemos al siguiente problema. Te dice aquí, calcula m más n si los términos son semejantes. Término 1 y término 2. Muchachos, si son términos semejantes, quiere decir que debe ser igual, ¿quién? La parte literal. La parte literal de él y la parte literal del término 2. Acá está. Extraje la parte literal del término 1 y la parte literal del término 2. ¿Cómo deben ser ellos? Iguales. Por lo tanto, el exponente de x debe ser igual al exponente de x aquí. Por lo tanto, estudiantes, ¿cuánto vale m? M debe ser 4. Y el exponente de y debe ser igual al exponente de y. Profesor, pero arriba en el término 1 no aparece el exponente 1. Sí, pero sabes que eso se sobreentiende. Se sobreentiende que el exponente es la unidad cuando no aparece ningún número como exponente. Por lo tanto, aquí lo puse para que se nos haga más sencillo la resolución del problema. Si acá sabemos que los exponentes de y deben ser iguales, entonces n debe ser igual a 1. Bien, estudiantes, ya tengo el 80% del problema casi resuelto. Me falta solamente responder la pregunta. Te piden, calcula m más n. Si sabes que m vale 4 y n vale 1, la suma de ellos es lo que te están pidiendo. M más n es igual a 5. Muy bien. Recuerden, estudiantes, desarrollar la tarea de la 1 a la 4 mediante una fotografía a la plataforma virtual. El día de hoy estaré esperando esa tarea. Hasta la siguiente clase.